y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Todavía el sol de este hermoso día de sábado nos alumbra, nos quedan más o menos una hora todavía de las horas del Santo Sábado y hemos de aprovecharla para seguir repasando lo que estas grandes fiestas de Jehová nos anuncian sobre nuestro Mesías, sobre el Señor Jesucristo. Hoy nos toca ver la séptima de las 7 fiestas, pero no terminamos hoy la serie. Mañana, domingo, aunque no nos vamos a reunir aquí en la iglesia de Southgate, pero a través del canal de televisión, este servidor estará presentando el último tema de esta serie de 10 temas, las fiestas hebreas y la pasión y la vida y el ministerio de nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Y mañana vamos a ver un tema muy importante. Si quieren abrir sus Biblias en Levítico 23, Levítico 23, al terminar la presentación de las 7 fiestas que Dios ordenó al pueblo de Israel, justamente habla de la séptima fiesta, la fiesta de los tabernáculos o cabañas. Dice en el versículo 33 en adelante: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos por Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis la que vamos a estudiar en esta tarde, pero luego termina diciendo el versículo 37: estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocaustos y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa a su tiempo. Pero el versículo 38 agrega: además de los días de reposo de Jehová, además de los sábados semanales de Jehová. Al comenzar el capítulo 23 y presentar las 7 fiestas solemnes, comienza diciendo el versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, sábado de descanso
santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de sábado es de Jehová en donde quiera que habitéis. Así que también el sábado era un día de reunirse, de celebración, de convocación para que el pueblo se reuniese a adorar a Dios. Además de las 7 fiestas anuales y los 7 días de reposo durante el año que caían pues el 15 del mes, el 21 del primer mes, el día 50, contando desde allí Pentecostés, y así eran fechas señaladas en su tiempo que se guardaban igual que el sábado, no se trabajaba, eran feriados para Jehová. Pero esto era además de los sábados del séptimo día. Entonces, mañana, nuestro último tema, vamos a presentar el reposo eterno, el reposo que Cristo estableció y que se va a celebrar por toda la eternidad. Ese va a ser el tema de mañana a las 7 de la noche. Pero bien, en esta hora hemos de ver la fiesta de los tabernáculos o cabañas. Esta es una fiesta muy especial porque es una fiesta de regocijo. A diferencia de la que estudiamos hoy, la fiesta de Yom Kippur o Día de Expiación, que era una fiesta de afligir las almas, de arrepentirse, de confesar el pecado. La fiesta de las cabañas o tabernáculos era una fiesta de gozo, de alegría, de regocijo. La mensajera del Señor en el libro Patriarcas y Profetas dice lo siguiente con respecto a la fiesta de las cabañas. En el séptimo mes venía la fiesta de las cabañas o de la recolección de los frutos de la tierra. Esta fiesta reconocía la bondad de Dios en los productos de la huerta, del olivar y del viñedo. Así se completaba la serie de reuniones festivas del año. Era la séptima. La tierra había dado su abundancia. La mies había sido recogida en los graneros. Los frutos de los árboles, el aceite y el vino habían sido almacenados y las primicias se habían puesto en reserva. Y ahora el pueblo acudía con los tributos de agradecimiento al Dios que les había bendecido tan abundantemente. Esta fiesta había de ser, ante todo, una ocasión de alegría y de regocijo. Se celebraba poco después del gran día de expiación. El día de expiación era el 10º día del séptimo mes. Y la fiesta de los tabernáculos o cabañas se celebraba del 15, es decir, 5 días más tarde, hasta el 21, 7 días, pero se añadía un día más, el 8º, para que fuese un día como sábado de regocijo. Obviamente no caían en el séptimo día de la semana
los sábados anuales, porque si el día de expiación caía el 10, 5 días después no podía ser que cayera en sábado también. Si el día de expiación caía en sábado, pues el día primero de la fiesta de los tabernáculos no podía caer en sábado, porque eran 5 días más tarde. Y luego, el 21 del mes, era seguido, se celebraba como sábado, y era seguido por el 15 del mes. El 15 era el primer día de la fiesta de los tabernáculos o cabañas. Pero luego el día número 22 del mes, es decir, 8 días más tarde, también se celebraba como día de reposo. Digamos que hubiera caído el 15 sábado semanal. Hubiera sido doble sábado, porque era sábado semanal y sábado anual por la fiesta de los tabernáculos. Pero 8 días más tarde ya no caía en sábado, el día feriado, sino en el primer día de la semana. Si usted cuenta el sábado, 8 días le caería en domingo. Es decir, los sábados anuales eran así como el día de tu cumpleaños. Es un día específico, pero que varía de año en año el día de la semana en que cae. Así eran los sábados anuales o ceremoniales, mientras que el sábado del séptimo día siempre caía el séptimo día de la semana. Termino de leer un poquito más la descripción de la fiesta de las cabañas, que es sumamente interesante y tiene mucho que enseñarnos, porque señala eventos extraordinarios, de los mejores en el plan de redención. Dice así: esta fiesta de las cabañas debía ser ante todo una ocasión de regocijo. Se celebraba poco después del gran día de expiación, en el cual se había dado la seguridad de que no sería ya recordada la iniquidad del pueblo. El pueblo ahora reconciliado con Dios, se presentaba ante él para reconocer su bondad y para alabar la misericordia de Dios. Terminados los trabajos de la siega y no habiendo aún empezado las labores del año nuevo, con la siembra, la preparación de la tierra, el pueblo estaba libre de cuidados. No había nada que hacer porque ya habían recogido toda la cosecha y todavía no comenzaban a preparar la tierra para la nueva siembra. Libres de cuidados, y podía someterse a las influencias sagradas y placenteras de esta hermosa fiesta que duraba 8 días. Aunque se les mandaba solamente a los padres y a los hijos varones mayores de 12 años que acudieran a las fiestas, siempre que fuera posible, las familias debían asistir también a ellas. Y la mayoría de las familias del pueblo de Israel iban como familia a celebrar las fiestas. Debían participar también de estas fiestas de camaradería y de hospitalidad los siervos, los trabajadores, los levitas, los extranjeros y los pobres, especialmente en la fiesta de las cabañas. Así como la
fiesta de la Pascua, que recordaba la noche de la salida de Egipto, pero también prefiguraba la muerte del Mesías. ¿Se acuerdan? En la Pascua tenían que matar un cordero y tomar de la sangre y manchar el dintel y los postes de la puerta con sangre, para que cuando pasase el ángel de la muerte que iba a matar a los primogénitos de Egipto, viese la señal de la sangre. Y vean la señal. Llenaban una palangana con la sangre del animalito y con un hisopo lo empapaban en la sangre y marcaban el dintel y los dos postes. Pero al marcar el dintel arriba y luego los dos postes, estaban haciendo la señal de la cruz, de donde iban a sangrar al Señor Jesús, de su sien horadada por las espinas, de sus manos, arriba y a los dos costados, donde caería la sangre, y la sangre chorrearía hasta abajo. Era una señal que prefiguraba al Mesías. La fiesta de los tabernáculos también tenía una conmemoración del pasado, pero también señalaba hacia un evento futuro, como lo vamos a ver en el día de hoy. Conmemoraba la fiesta de los tabernáculos, el tiempo que el pueblo de Israel pasó en el desierto habitando en cabañas o en carpas o en tabernáculos. Y es muy interesante porque Dios les manda a que por 7 días habiten en cabañas, tabernáculos. Se podían hacer de 2 maneras. La manera más fácil era con cabañas o carpitas. La gente abandonaba sus hogares, iba al campo y acampaba en carpas por 7 días, unas vacaciones preciosas en medio de la naturaleza, habitando en carpas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez salieron a acampar en carpas a un parque nacional o algún lugar bonito junto al mar o en la montaña? A ver. Bueno, muchos de ustedes les ha tocado ir a acampar. Es una experiencia muy linda, muy bonita. Y así Dios les pedía que una vez al año, por 7 días, habitaran en carpas. También lo podían hacer en tabernáculos. La diferencia entre cabaña o tabernáculo, aunque describe lo mismo, es que los tabernáculos eran enramadas. Y vamos a leerlo allí en Levítico capítulo 23. Dice en el versículo 39, a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también de reposo. Tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días.
le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes. Así que los tabernáculos se podían o se hacían con ramas de árboles frondosos, con hojas. Cortaban las ramas y con sauces de los arroyos. El sauce tiene ramitas delgadas y flexibles que se pueden usar para entrelazar. Iban atando las enramadas, cortaban ramas fuertes, las ponían paradas para formar la cabañita y luego con ramas o con hojas de palma las ponían arriba, así como más o menos se utiliza en México las palapas, poniéndole arriba hojas de palmera, pero las paredes eran de ramas de árboles, pero también árboles frutales que traían la fruta colgada. Imagínense qué bonito habitar y solamente estirar la mano y arrancar la fruta para comerla de la cabaña donde estás. Era algo muy bonito, porque Dios quería que ellos se recordaran que habitaron en cabañas durante el tiempo que Dios los pasó por el desierto. Dice la mensajera del Señor: al igual que la Pascua, la fiesta de los tabernáculos era conmemorativa, es decir, recordaba algo del pasado. En recuerdo de su peregrinación por el desierto, el pueblo debía dejar sus casas y morar en cabañas o enramadas hechas con gajos de árboles hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles espesos con fruto y sauces de los arroyos. El primer día era una santa convocación y los 7 días de la fiesta también habitaban en cabañas. Es decir, nadie se quedaba en su casa, todos iban a habitar en las enramadas, a acampar en cabañas. Pero se añadía un día más al final. Y ahora vamos a aprender por qué. Si la fiesta era 7 días, el octavo también era de celebración. La mensajera del Señor sigue describiendo en estas asambleas anuales, los corazones de jóvenes y ancianos recibían aliento para servir a Dios, al mismo tiempo que el trato amistoso de los habitantes de diferentes partes de la tierra reforzaba los vínculos que unían a Dios y unían los unos a los otros. Iban a acampar con miembros de la familia, con los tíos, con los primos, con los abuelitos. Se juntaban para habitar en cabañas. De todas las fiestas, esta es la que la mensajera del Señor recomienda lo siguiente: también hoy, en nuestros días, sería bueno que el pueblo de Dios tuviera una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado.
Si bien las fiestas como tales no las celebramos, porque tienen que ver con el plan de redención y Jesús ya los ha cumplido, la fiesta de las cabañas es la única que todavía no se ha cumplido en el plan de redención. Hoy vimos el día de Yom Kippur y comenzó el juicio en 1844 y estamos viviendo en ese gran día del juicio. Se está celebrando el juicio en el cielo. Pero después viene la fiesta de las cabañas. Esa todavía no se ha cumplido en el plan de redención y tiene un significado muy especial, tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Pero hay que investigar un poquito más profundo. La palabra cabaña en la Biblia, en el libro sagrado en hebreo, en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, cabaña se llama sukkah en singular, sukkah. En plural, sukkot. Sukkah es femenino, así como cabaña. No decimos el cabaña, sino la cabaña. No decimos el enramada, sino la enramada. En hebreo también cabaña es femenino. Y el plural femenino se dice sukkot. Sukkah, cabaña. Sukkot, cabañas. Y de ahí viene el nombre de la fiesta. La fiesta se llama Sukkot, la fiesta de las cabañas. Recuerden que en hebreo el plural masculino es im, termina en im. Si yo quiero decir caballo en hebreo, digo sus. Pero si quiero decir caballos, digo susim. Le agrego im. Pero si quiero decir yegua, caballo femenino, digo susá. Igual que en español, se le pone la A al final para hacerlo femenino. Sus, caballo. Susá, yegua. Pero si quiero decir en plural, yeguas, en lugar de agregarle una S como en español, se le agrega OT. Susot. Eso quiere decir yeguas. Cabaña se dice sukkah, pero en plural sukkot. Sukkot. Ese es el nombre de la fiesta. Pero investigando un poquito más, me encontré que la palabra sukkot y sukkah aparece por primera vez en el libro de Génesis, contando en la historia de Jacob y los hijos de Jacob. En Génesis capítulo 33, dice el versículo 17. Y Jacob fue a Sucot, y ahí aparece la palabra cabañas, y edificó allí casa para sí, e hizo Sucot, cabañas, para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot, que quiere decir cabañas. Así que cuando está contando la historia de Jacob, que se fue a Sucot,
Cuando él fue allá, todavía el lugar no se llamaba Sucot. Dice que fue a ese lugar y edificó allí una casa, es decir, asentó, hizo casa en ese lugar, pero también hizo cabañas para su ganado. Una casa es algo más permanente, pero enramadas o cabañas para el ganado es algo pues más sencillo, con palos, con palma, ¿no es cierto? Con las hojas de palma se le pone para que el ganado esté protegido en la noche, que no le caiga el rocío o el sol en el día. Y las cabañas son algo más temporal, no es para siempre como una casa. Jacob edificó una casa, pero también edificó cabañas. Y dice, por eso llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Es decir, de ahí en adelante, porque Jacob había edificado cabañas, el lugar le quedó de nombre Cabañas. Esto es mucho antes de que Dios estableciera la fiesta de las cabañas, porque estamos hablando de Jacob. El hijo de Jacob, José, fue vendido a Egipto y luego toda la familia se trasladó a Egipto, Jacob también, y vivieron en Egipto 400 años, se multiplicaron. Pero cuando salieron de Egipto, es cuando Dios les manda edificar cabañas. Estamos hablando de 400 años más tarde, pero ya antes cabañas se decía Sucá y cabañas Sucot. ¿Cómo le llamamos nosotros a cabañas para el ganado? Establos. ¿Qué otra palabra le damos para donde duermen los animales, donde se les pone paja para que se acuesten? Establos, sí, pero otra palabrita que es muy común. No, más que corral. Corral no tiene techo, pero estas tienen techo. No, granero es para guardar el grano. Pesebre. Pesebre le llamamos. ¿O no? ¿Qué es un pesebre? Un lugar para refugiarse el ganado. Sucot quiere decir cabañas, establo o pesebre. Ahora les hago una pregunta. ¿No nació Cristo en un establo? Cristo nació en un pesebre. Y eso es lo que se celebra allá para el 25 de diciembre, el nacimiento en un pesebre. La palabra pesebres, en plural, se dice Sucot. Y tiene que ver con la fiesta de Sucot. Ahora, ¿creen ustedes que tendrá alguna relación el hecho de que Jesús haya nacido en un pesebre con la fiesta de las cabañas y con la fecha en que él nació? ¿O será casualidad? En la Biblia no hay casualidades. Vean qué interesante. Cuando Jesús fue a nacer, María y José vivían en Nazaret, al norte, en Galilea, pero tuvieron que ir a Jerusalén. Y todos conocemos la historia de José llevando a María sobre un burrito. Y llegaron a Belén, que era la ciudad donde ellos habían nacido, porque eran descendientes del rey David, los dos. Tanto José como María eran de la tribu de Judá, descendientes del rey David.
Y dice en el relato que cuando buscaron lugar donde hospedarse, eso está en San Lucas, en el capítulo 2, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad natal. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, donde vivían, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Era de la misma casa de David, descendiente del rey David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció, versículo 6, que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, en una sucá, porque no había lugar para ellos en el mesón. La ciudad de Belén, hasta el día de hoy, es una ciudad relativamente pequeña comparada con Jerusalén, que es la capital. No está muy lejos de Jerusalén, más o menos unos 15 kilómetros. En carro se puede llegar desde Jerusalén hasta Belén en unos 15 minutos. Pero a pie o en burrito, pues sí, era casi un día de camino. En aquella época se le llama aldea de Belén, porque era un caserío, no era una ciudad muy grande. Y allí había nacido el rey David. Recuerden que él cuidaba las ovejas en el campo, era en el campo. Él era pastorcito de ovejas y allá vivía su padre Isaí y sus hermanos. Cuando vinieron a ungirlo como rey, andaba cuidando el rebaño y lo tuvieron que ir a buscar del campo. Allí en Belén están los campos de los pastores, así se llama. Y hasta el día de hoy sacan sus ovejas a pastar en los mismos campos donde el rey David cuidaba sus ovejas. Hasta el día de hoy. La ciudad ha crecido un poco por el turismo hoy en día, hay hoteles y otras cosas en Belén, pero todavía es una ciudad pequeña y apenas usted sale de la calle principal, porque nomás tiene una calle, y sale afuera, está el campo de los pastores. En la época de Cristo, la calle era una sola, igual que hoy, la calle principal, una sola, y ahí estaban los hoteles, los mesones. José y María fueron a buscar lugar en los mesones y estaban llenos. La Biblia no dice por qué estaban llenos, pero tenían que ir a empadronarse y la gente venía de todas partes del país donde vivía, si habían nacido en Belén, a su ciudad natal para anotarse. No había lugar, por eso a Jesús le tocó nacer en un pesebre. Pero no es casualidad que haya nacido en un sucá, en una cabañita donde dormían los animales. Si siguen leyendo, dice el versículo 8, había pastores en la misma región
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó con resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Recuerden que la fiesta de las cabañas era una fiesta de gozo, de alegría. Os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero el versículo 12 es más interesante, dice: esto os servirá de señal. El ángel les dio una señal a los pastores. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en una azucá, en un establo, en un pesebre. De allí viene la historia que hoy en día se celebra en Navidad, el pesebre, y el niño pues lo acuestan sobre un lugar donde comían los animales, que había paja. Ahí se acuesta el niño. Un establo, sí, establo o pesebre. Pero la señal era: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Por qué en un pesebre? Bueno, las fiestas de Jehová, una de ellas se llamaba establo, pesebre o cabaña. En plural, Sucot. Pero resulta que las fiestas de Jehová señalaban grandes eventos en el plan de redención. Nosotros hemos hablado de la muerte del Mesías. Esta mañana vimos que estaba señalada la fecha del bautismo del Mesías, cuando fue bautizado por Juan el Bautista por la profecía del profeta Daniel. 7 semanas y 62 semanas hasta que sea ungido el Mesías. También estaba señalada la fecha de la muerte de Jesús. Y también su sepultura el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. También su resurrección estaba marcada en el calendario de Dios. Resucitó en el día de la fiesta de las primicias y fue entronizado y coronado y ungido como sumo sacerdote en el cielo en la fiesta del Pentecostés. De los eventos importantes en la vida de Cristo, ¿cuál es el que no hemos visto todavía? Que no hay fecha. Bueno, la venida de Cristo, el día y la hora nadie lo sabe. Pero en su primera venida a la tierra, ¿cuál es el que no hay fecha? Porque para su bautismo había fecha, para su muerte había fecha, para su resurrección había fecha, para su ascensión al cielo había fecha. Su nacimiento, no se sabe la fecha a simple vista. Porque la Biblia dice en Gálatas 4:4, y llegado el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4. Y cuando llegó o vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
el nacimiento de Cristo tenía un tiempo señalado. Y cuando llegó la fecha que ya Dios había dispuesto de antemano, Él envió a su Hijo a nacer a este mundo. Pregunto, si Dios tenía una fecha señalada, y la Biblia nos dice que cuando llegó el cumplimiento de esa fecha, es cuando Cristo vino a nacer en este mundo de una virgen, de María, de una mujer. ¿En qué lugar buscaríamos nosotros la fecha del nacimiento del Mesías? ¿Dónde podríamos encontrarla? Sí, en Belén, pero la fecha. En el profeta Daniel. Sí, allí están las fechas de los grandes eventos, aún de cuando Cristo entró en el lugar santísimo. Obviamente, todas esas fechas tienen que ver con fiestas del santuario. Y como hoy estamos estudiando la fecha de las cabañas, y la palabra cabaña quiere decir pesebre, establo, y la señal que dio el ángel es: hallaréis al niño acostado en un pesebre, en una cabaña y envuelto en pañales. Hoy en día el mundo celebra el supuesto nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, en medio del invierno. ¿Ustedes creen que la Virgen María, si el niño hubiera nacido el 25 de diciembre, a fin de diciembre, lo hubiera tenido nomás envuelto en pañales o lo hubiera cubierto con una cobijita lo menos? Para que el niño esté sobre la paja y nomás con un pañal, no puede haber hecho frío. Quiero decirles que yo he estado en Belén muchas veces. Y hermana Jaime, me están diciendo que se van a abrir otra vez los viajes para Israel dentro de poco. Ahí estamos. Ya la compañía que nos hace los viajes me mandó a decir que ya prontito van a comenzar otra vez los viajes a Israel. Bueno, yo he estado más de 30 veces en Israel, en distintas épocas. Para mí la época más bonita es el mes de marzo, de abril, porque es la primavera y todo está lleno de flores. Pero he ido también en invierno y he pasado el fin de año en Belén para un 25 de diciembre, no porque yo crea que Jesús nació el 25 de diciembre, sino que me dijeron: vaya a Belén el 25 porque hay una gran fiesta de la Natividad y van a ver cómo celebran las distintas religiones y arman el pesebre y está el campo de los pastores y bueno, hacen todo un show completo. Pero cuando yo estuve ahí en Belén, me tuve que poner botas porque la nieve tenía más de 1 metro de profundidad. Todas las calles de Jerusalén estaban cubiertas de nieve, los techos llenos de nieve. Donde quiera que usted iba, se iba patinando por la cantidad de hielo que había. ¿No les parece contradictorio que la señal que dio el ángel es que el niño iba a estar envuelto en pañales y acostado en un pesebre? Si lo hubieran tenido cubierto con cobija, no hubieran visto los pastores el pañal. Pero la señal era el pañalcito. Donde vean a un niño en pañal acostado en un pesebre, esa es la señal. Yo les propongo a ustedes, hermanos, que Cristo
no nació en diciembre y eso lo sabemos todos. Pero les propongo que el nacimiento de Cristo fue para el primer día de la fiesta de las cabañas. El 15 del séptimo mes, que era el primer día de las fiestas de las cabañas. ¿Y cómo lo sé? No es solamente algo que se me ocurre. No creo que sea solamente coincidencia que cuando Cristo nació en una cabaña y la señal del ángel era Sukkah. Pero hay más. Nosotros sabemos por la profecía de Daniel que Cristo fue bautizado exactamente al cumplir los 30 años de edad. Todo varón, al cumplir los 30 años, se presentaba para el servicio ante el Señor. Y cuando Jesús cumplió los 30 años, se presentó, fue ungido con el Espíritu Santo y comenzó su servicio, su misión como Mesías. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio terrenal de Cristo? Lo vimos esta mañana, 3 años y medio. Sí sabemos exacto por la profecía la muerte de Jesús. ¿Qué día murió Jesús? No me refiero al día de la semana, sino al día del mes y el día del mes. El 14 del primer mes. Y si su ministerio duró 3 años y medio, entonces si contamos 3 años y medio hacia atrás, nos va a dar exacto el día de su bautismo. ¿O no? Sí, porque desde que fue ungido hasta que fue sacrificado, fueron a la mitad de la semana. Y las profecías son exactas. Y si la muerte de Cristo fue el 14 del primer mes, contamos 3 años para atrás y llegamos al 14, 3 años antes. Y luego retrocedemos 6 meses más. Y si su bautismo fue en el primer mes y volvemos hacia atrás 6 meses, 3 años y 6 meses, del primer mes volvemos hacia atrás al mes 12, al mes 11, al mes 10, al mes 9, al mes 8 y al mes 7. El séptimo mes son 6 meses hacia atrás. Y el séptimo mes es la fiesta de las cabañas. Pero como Jesús murió un 14, para que se completen exactos 1260 días, que son 3 años y medio, tenemos que comenzar a contar desde el 15 y en el 14, 3 años y medio más tarde, se cumplen 3 años y 6 meses exactos, desde el bautismo hasta su muerte. ¿Y qué fecha nos da? El 15 del séptimo mes, que es el primer día de la fiesta de las cabañas. Y si cuando él cumplió los 30 años, el mismo día, dice la Biblia, se presentará todo varón al servicio de Jehová al cumplir los 30 años, pues del momento de su bautismo, contamos 30 años exactos hacia atrás y nos lleva al 15 del séptimo mes, que es el primer día de la fiesta
de los tabernáculos. Ahora, no es casualidad que el niño estaba en una cabaña, en un pesebre. Fíjense que hablando de la encarnación, cuando el Hijo nació en este mundo haciéndose hombre, el libro de Juan, en el capítulo 1, nos dice en el versículo 14, Juan 1:14, y aquel verbo, el que era uno con Dios y que creó el mundo, eso está en el versículo 1, 2 y 3, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero luego dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí la palabra o el verbo habitar, el Nuevo Testamento no se escribió en hebreo sino en griego. Y la traducción de que Jacob construyó casa y habitó en Sucot, al griego, habitar se dice skenao, es el verbo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y skenao viene de la palabra griega esqueno. Y esqueno quiere decir cabaña, carpa, choza, es decir, tabernáculo. Cuando Cristo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros, literalmente dice, vino a poner su cabaña entre los hombres. Porque así se habitaba en aquella época, se habitaba en cabañas. Es decir, cuando Cristo nació, se hizo uno con nosotros y vino a nacer en una cabaña, humilde, sencillo, no en una cuna de rey, sino en una cuna de un pesebre. Jesús, según este cómputo, y esa es una de las maneras de llegar a la fecha del nacimiento de Cristo, pero no es en diciembre. El 7º mes del calendario hebreo cae alrededor del mes de octubre. Y qué interesante que en Belén todavía hasta octubre está saliendo el otoño. Pero ya, más adelante, ya para noviembre, comienza el frío. Y para diciembre cae nieve, hielo. Y los pastores ya no tienen sus ovejas pastando, las tienen en los, ahora sí, establos. Pero cuando Jesús nació, los pastores estaban pastando sus ovejitas en el campo de noche. Si hubiera habido hielo y nieve, ¿cómo iban a estar con las ovejas en el campo? Imposible. Otra manera de sacar la cuenta es por el nacimiento de Juan el Bautista. No lo voy a hacer en esta noche. Pero el nacimiento de Juan el Bautista fue 6 meses antes del nacimiento de Jesús. Le llevaba 6 meses de edad, porque cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, le dijo, y hoy es el 6º mes de tu parienta Elizabeth, que también ha concebido en su vientre, y era Juan el Bautista. Se llevaban 6 meses de diferencia, pero podemos sacar la fecha del nacimiento de Juan el Bautista porque cuando su padre Zacarías estaba sirviendo en el templo, se nos dice la fecha que a él le tocaba servir en el templo. Los sacerdotes estaban divididos en cursos de sacerdotes o grupos que servían en distintas fechas del año. Y de
Zacarías, el padre de Juan el Bautista, se nos dice en Lucas, en el capítulo 1, hubo en los días de Herodes, versículo 5, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Y su mujer era de las hijas de Aarón. Así que tanto él como su esposa eran de la tribu de Leví. Pero él era de la clase de Abías y la esposa se llamaba Elizabeth. Cuando vamos al libro de Crónicas, primera de Crónicas 24, en el versículo 10, primera de Crónicas 24, nos habla de las distintas clases de sacerdotes y cuándo les tocaba servir. La primera suerte, versículo 7, de primera de Crónicas 24, tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquía, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Ahí está la clase de Abías. Y Zacarías era de la clase de Abías. Y cuando usted comienza a contar el tiempo que servían en el tabernáculo, comenzando desde el primero del año, desde el mes de Abib, y llega a la octava, toca en el mes de octubre. Perdón, no en el mes de octubre. Hay un cómputo más que hay que hacer. Fue allí cuando se le dijo a Zacarías que su mujer iba a dar a luz. Él regresa a su casa y de allí se cuenta 9 meses para el nacimiento de de Juan el Bautista. Y después de que nace Juan el Bautista, se cuenta 6 meses más para el nacimiento de Jesús. Así que son 9 más 6 los meses. Desde la orden de Abías. Y cuando usted va y saca la cuenta de la octava orden de sacerdotes, le da exacto para el nacimiento de Juan el Bautista, los 9 meses de que Zacarías dejó de servir como sacerdote y su mujer quedó embarazada. Desde allí a los 9 meses nace Juan el Bautista y 6 meses más tarde nace Jesús y cae otra vez en el mes de octubre. Así que tenemos 3 maneras de comprobar que Jesús nació para la fiesta de los tabernáculos, porque puso su tabernáculo con nosotros. Porque la señal de los ángeles fue: hallaréis el niño en un pesebre. La palabra suká, de tabernáculo. Y porque Juan el Bautista nació 6 meses antes, y al sacar la cuenta, 6 meses después nos da la fiesta de los tabernáculos. Ahora, en la fiesta de los tabernáculos hay 2 sábados. El primero, el 15, no se trabajaba. Y el segundo sábado era el octavo. Si Cristo nació el primer día de la fiesta de los tabernáculos, que era el 15, 8 días más tarde es el 22. Pero ¿qué sucedió en la vida de Cristo 8 días después de haber nacido? Fue circuncidado, fue llevado al templo y allí lo tomó en sus brazos. El sacerdote lo dedicó al Señor, anotó su nombre, pero también había un viejito, Simeón, y lo tomó en los brazos y dijo: han visto mis ojos la salvación de Israel. Fue proclamado como el Mesías 8 días después. Y también Ana, la profetisa, dijo: despide
a tu sierva en paz, porque ya se cumplió tu palabra que no iba a morir sin ver la venida del Mesías. Todo esto concuerda con que la fecha que hoy se celebra el nacimiento de Cristo no es la fecha correcta. Es una fecha falsa, en diciembre. Por eso los adventistas, nosotros no celebramos en diciembre la fiesta del Señor Jesús. En realidad, creemos que Él vino y nació de una virgen y nació en un pesebre. Toda la historia la creemos, pero no la fecha. La fecha es realmente una fecha pagana del nacimiento del Dios Sol, que se celebraba el 25 de diciembre. Habiendo dicho esto, vemos ahora que la fiesta de Cabañas tiene un significado aún mucho más amplio. Pero ahora vamos a ir a la última parte de la fiesta de las cabañas. Primero, recordaba que el pueblo de Israel estuvo peregrinando en el desierto y habitando en cabañas. 7 días tenían que habitar en cabañas, pero el 8º día se celebraba como fiesta también. Ese día era el día que recordaba la entrada a Canaán. Es decir, volvían a sus casas, a la comodidad de sus casas, y recordaban que Dios les había dado la tierra prometida. Y así hacían una gran celebración. Hasta el día de hoy, los judíos celebran la fiesta de los tabernáculos. Hoy muchos salen a acampar para celebrar la fiesta, pero otros nomás forman su enramada en el balcón de su casa. La ley judía de sus rabinos es que tienen que estar fuera del techo de su casa, no puede estar bajo el techo de su casa. Entonces, acampan en el campo, hacen su enramada, o si viven en unos apartamentos, en el balcón. Y si no tienen dónde, en la terraza de la casa. Allá ponen sus cabañitas por 7 días. Pero el 8º día regresan a la casa y celebran con un banquete, todo tipo de comida riquísima, para celebrar la entrada a Canaán al 8º día. Eso es lo que recordaba la fiesta de Sucot. Los 7 días la peregrinación en el desierto y el 8º la entrada a la tierra prometida. La fiesta de haber llegado finalmente a la tierra que Dios les prometió, que fluye leche y miel. Ahora trasladémonos al plan de salvación. Cristo es muerto en la Pascua, es sepultado y está en la tumba los panes sin levadura. Resucita la fiesta de las primicias. Es ungido y entronizado en el cielo en la fiesta de Pentecostés. Los eventos señalan que se acerca la hora del juicio, igual que las trompetas que sonaban 10 días antes para anunciar que llegaba el juicio. Dios mandó esos eventos para anunciar esas cosas, como ya lo estudiamos. El 10 del 7º mes, el día de expiación. Jesús entra en el mismo día en el santuario celestial para iniciar la obra final del juicio y de la purificación del santuario. ¿Qué representará en el plan de redención la fiesta de las cabañas? ¿Qué representará? Si prestaron atención, yo ya lo dije. El 8º día conmemora la entrada a Canaán. El 8º día llegan a casa.
Pero los días anteriores, la peregrinación. Ahora, aquí hay algo muy interesante en todo esto. Y para esto les voy a leer 2 citas del espíritu de profecía. Una la compartí esta mañana y la otra la vamos a ver ahora también, pero la voy a volver a leer. En el libro Conflicto de los Siglos, en la página 451, dice así: estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento que prefiguraban, sino también en cuanto al tiempo exacto. Cristo murió un 14 de Nisan, resucitó un 16 de Nisan, fue entronizado en el cielo el día de Pentecostés, entró en el lugar santísimo el día de expiación. Ahora escuchen. De la misma manera, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Si el juicio comenzó en el día de expiación, y ya lo vimos esta mañana, queda una fiesta más. Y esa fiesta tiene que ver con la cosecha de los frutos. ¿Y qué representa la cosecha de los frutos en las parábolas de Cristo? Viene a recoger a su pueblo para llevarlo al granero celestial. Se recogen los frutos. Es la fiesta de la cosecha, pero es una fiesta de regocijo, de alegría. ¿Por qué? Porque el Señor viene a recoger la cosecha final. Unos van a salir de la tumba glorificados. Las primicias cuando Cristo resucitó, pero luego todos los que murieron en Cristo en su venida van a resucitar. Y luego vamos a ascender al cielo y al 8º día vamos a entrar en Canaán. En casa, finalmente vamos a ser recibidos a una gran fiesta, la fiesta de bodas del Cordero. Eso es lo que representa la fiesta de las cabañas. Ahora les leo la otra cita, y esa está en el libro Primeros Escritos, y está en la primera visión que tuvo Elena de White cuando tenía tan solo 17 años de edad. Está en el libro Primeros Escritos y se titula Mi primera visión. Ahora les leo un pedacito de esa primera visión. Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el este, al oriente, donde había aparecido una nubecita negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio contemplamos cómo iba acercándose la nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa, hasta que se convirtió en una gran nube blanca, cuya parte inferior parecía de fuego. Sobre la nube lucía el arco iris, y en torno de ella aleteaban miles de ángeles cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre. Sus cabellos, blancos y rizados, le caían sobre los hombros y llevaba muchas coronas en la cabeza, una diadema dentro de la otra. Sus pies parecían de fuego. En la mano derecha tenía una hoz aguda. Eso lo pueden leer en Apocalipsis 14, al final del mensaje de los 3 ángeles. Uno, dice Juan, al terminar de hablar de los 3 ángeles, dice: luego miré y vi una nube blanca, y el que venía sentado en la nube traía una hoz
aguda para recoger la simiente, la cosecha de la tierra. Ahí está la hoz. ¿Ok? Sigue diciendo. Sus ojos eran como llamas de fuego. En su mano derecha tenía una hoz aguda para recoger la cosecha, símbolo de la cosecha. Y en su mano izquierda tenía una trompeta de plata para tocar la séptima trompeta. Palidecieron entonces todos los semblantes, se tornaron negros los de aquellos a quienes Dios había rechazado. Todos nosotros exclamamos, ¿quién podrá permanecer en pie? ¿Está mi vestidura sin manchas? Después cesaron de cantar los ángeles y por un rato quedó todo en pavoroso silencio. Cuando Jesús rompió el silencio y dijo, quienes tengan las manos limpias y puro el corazón podrán subsistir. Bastaos mi gracia. Al escuchar estas palabras se iluminaron nuestros rostros y el gozo llenó todos los corazones. Los ángeles pulsaron una nota más alta y volvieron a cantar mientras la nube se acercaba a la tierra. Luego resonó la trompeta de plata, la argentina trompeta de Jesús, a medida que él iba descendiendo en la nube rodeado de llamas de fuego. Miró a las tumbas de los santos dormidos, después alzó sus ojos y las manos al cielo y exclamó, despertad, despertad, despertad los que dormís en el polvo de la tierra y levantaos. Hubo entonces un formidable terremoto, se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144,000 santos vivientes exclamamos, aleluya, al reconocer a los amigos y familiares que la muerte había arrebatado de nuestro lado. Y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Juntos entramos en la nube. Y escuchen ahora. Y durante 7 días fuimos ascendiendo de esta tierra hasta el mar de vidrio, en la ciudad de Dios, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio los 144,000 formaban un cuadrado completo. 7 días ascendiendo en la nube y al octavo la bienvenida en el reino de los cielos. Igual que la fiesta de las cabañas, 7 días representan la peregrinación en este desierto que es esta tierra de pecado, de dolor, de sufrimiento. Pero finalmente Cristo viene, nos recoge en la nube y al octavo día entramos en la ciudad eterna de Dios. Celebración, fiesta, gozo, las bodas del Cordero, o más bien la fiesta de las bodas del Cordero. Eso es lo que representa la fiesta de las cabañas, la cosecha final. El Señor viene a recoger a su pueblo y a llevarnos con él. Por eso son 7 días y el octavo también es celebración. Ahora, algunos preguntan, bueno, pastor, si todas las fiestas Cristo las cumplió en la fecha exacta, ¿quiere decir que Jesús va a venir en el 7º mes del calendario hebreo?
¿Será? El día y la hora nadie lo sabe, pero las fiestas del santuario nos señalan estos eventos. No podemos saber el año en que Él va a venir, pero una cosa podemos saber, que no va a ser en la primavera, ni en el verano, ni en el invierno. Va a ser en el otoño, porque el otoño es la fiesta de la cosecha, es la fiesta del recoger los frutos de la tierra, y Dios lo estableció de esta manera. No sería nada raro que la venida del Señor corresponda con la fiesta de las cabañas. Si vamos a estar 7 días subiendo, el primer día de las cabañas, el Señor recoge a su pueblo y el 8º día llegamos a las mansiones celestiales. Por cierto, el profeta Zacarías dice lo siguiente con respecto a las fiestas de cabañas o tabernáculos. Zacarías está justo antes de Malaquías y dice, Zacarías capítulo 14, versículo 16. Zacarías 14, 16. Y aconte, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Las naciones persiguen al pueblo de Dios, a Jerusalén, pero los sobrevivientes de ese tiempo de angustia subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¡Wow! Quiere decir que vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos aún en recordativo de cuando el Señor nos vino a buscar esta tierra y nos llevó con Él para estar por toda la eternidad. Y todos los sobrevivientes de la gran tribulación celebraremos la fiesta de los tabernáculos. Esa todavía no se ha cumplido. Todas las demás ya Cristo las cumplió. En este momento está cumpliendo, en proceso de cumplimiento, la fiesta del Yom Kippur, el día de expiación, el gran día del juicio final. Pero luego viene la fiesta del gozo, de la felicidad, de la alegría, del regocijo, cuando el Señor viene a buscar a su pueblo. Termino con un pedacito más de lo que dice la mensajera del Señor sobre la fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas no era solo una conmemoración. Eso está en el libro Patriarcas y Profetas. Búsquenlo luego y leen todo el capítulo que habla de las 7 fiestas anuales. Pero estoy leyendo ahora en la página 583. 583. La fiesta de las cabañas no era solo una conmemoración, sino también un tipo o figura. Es decir, prefiguraba algo. No solamente señalaba algo en el pasado, la estada y la peregrinación del desierto, sino que además, como la fiesta de la cosecha, celebraba la recolección de los frutos de la tierra y apuntaba hacia algo en el futuro. El gran día de la cosecha final, cuando el Señor de la mies mandará a sus segadores a recoger la cizaña en manojos destinados al fuego y a juntar el trigo en su granero.
En aquel tiempo todos los impíos serán destruidos como por el resplandor de su venida. Todas las voces del universo entero se unirán para elevar alegres alabanzas a Dios. Dice Juan en el Apocalipsis: y oía toda criatura que estaba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y en todas las cosas que en ellos están, diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre, por los siglos de los siglos. En la fiesta de las cabañas, el pueblo de Dios alababa a Dios porque recordaba la misericordia que le manifestara al librarle de la servidumbre de Egipto y el tierno cuidado del que le hiciera objeto durante su peregrinación en el desierto. ¿Tenemos nosotros cosas que recordar cuando lleguemos al cielo? De la gran liberación que Cristo efectuó por nosotros, de su cuidado en medio de todas las vicisitudes de esta vida, aún durante el tiempo de angustia, el tierno cuidado que Dios hiciera objeto. El pueblo se regocijaba también por saber que le había perdonado y aceptado gracias al reciente servicio del día de la expiación que acababa de pasar, el juicio. Pero cuando los redimidos de Jehová estén a salvo en la Canaán celestial, para siempre, liberados del yugo de la maldición bajo el cual todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. Allí los redimidos nos regocijaremos con un deleite indecible y glorioso. Entonces habrá concluido la gran obra expiatoria que Cristo emprendió para redimir a los hombres. Sus pecados habrán sido borrados para siempre y ahora nos gozaremos por toda la eternidad celebrando la fiesta de alegría de salvación. Alegrarse en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmel y de la rosa de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová cara a cara, verán la hermosura del Dios nuestro. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco será tornado en estanque, el sequedal en manaderos de agua, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará nunca por ella el inmundo, y habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no yerren. No habrá allí león, ni bestia fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos, y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y retendrán el gozo y la alegría para siempre, y huirá la tristeza y el gemido. Todas estas citas de Isaías capítulo 35. La fiesta de las cabañas es alegría perpetua. Llegamos a Canaán. Gloria sea a nuestro Dios.
Vamos a concluir con nuestro himno final en esta hora. Viene otra vez nuestro Salvador, oh si ya fuera hoy, para reinar con poder y amor, oh si ya fuera hoy. Su fiel iglesia ataviada está, con vestiduras de esplendor, y en busca del esposo vamos si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Acabará el poder de Satán, oh si ya fuera hoy. Negras tristezas no se verán, oh si ya fuera hoy. Todos los justos con Cristo irán a las mansiones de su Señor, con nuestras glorias llegarán, oh si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Fieles a él los debe hallar, si regresara hoy. Todos velando con gozo y paz, si regresara hoy. Multiplicadas señales hay, en el oriente se ve el amor, ya más cercano el tiempo está, oh si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Cuánto anhelamos la fiesta de las cabañas. Que ya venga, que ya fuera hoy. Las primeras fiestas son de dolor, las de primavera. La muerte de Cristo, su sepultura. Pero su entronización al cielo, Pentecostés. Nuevamente hay gozo y alegría. Pero luego vienen las trompetas que anuncian juicios, la gran tribulación, el juicio de los vivos. Pero otra vez al final
Viene la fiesta de las cabañas, donde el Señor recibirá a sí mismo a sus hijos fieles. Recogerá el fruto de esta tierra, que tú y yo seamos contados entre los redimidos del Señor. Vamos a arrodillarnos para orar. Amantísimo Padre y Dios nuestro, te agradecemos porque tú nos has dejado en tu palabra un mapa de los grandes eventos del plan de redención. Nos has dejado señaladas las grandes fiestas que hemos de recordar por toda la eternidad. Los grandes eventos que hicieron posible nuestra liberación. Y hoy que hemos aprendido de la fiesta de las cabañas, te pedimos, Señor, que nosotros podamos celebrarla contigo el último día de la fiesta en la Canaán celestial. Tú nos has guiado en este mundo de dolor, de sufrimiento, de pecado. Sabemos que este mundo es temporal, que es pasajero. Por eso vivimos en cabañas. No hacemos de este mundo nuestro hogar. No plantamos aquí, ni echamos raíces porque esperamos una tierra mejor. Esperamos celebrar contigo la bienvenida a la patria celestial. Manténnos fieles a ti, así como hemos cantado, para que en ese día podamos alzar nuestras manos y decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y viene a salvarnos. Gozaos y alegraos en su salvación. Que en ese día nos encuentre a todos preparados con nuestros amados, con nuestros descendientes, que todos juntos podamos darte la bienvenida en gloria. Bendícenos en esta nueva semana que acaba de iniciarse y que lo que hemos aprendido se quede con nosotros para siempre. Danos tu bendición al retirarnos de este lugar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.